Padre, te damos infinitas gracias. Tú eres la fuente inagotable de poder, de gracia, de misericordia. Aquí estamos, Señor, queriendo cumplir con el sueño que tú has tenido a lo largo de las edades. Señor, necesitamos de la llenura de tu Espíritu Santo, pero antes, Señor, sé que tú quieres que tú seas el alfa y la omega de nuestro corazón. Señor, ministra el corazón, habla cada vida. Señor, transforma, redarguye, convence, Señor, a cada uno de esta necesidad y que se pueda materializar en nuestra vida. Señor, no queremos un conocimiento más, un detalle doctrinal más. No, lo que queremos, Señor, es que esto se transforme en nuestro estilo de vida. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Esdras capítulo 3, versículo 1, dice así: Cuando llegó el mes séptimo y estaban los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenía miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano hasta el mar de Jope, conforme la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Haciendo una breve recapitulación acerca de lo que hemos estado hablando últimamente bajo el tema, el proceso de un despertar espiritual, lo cual esta historia nos habla de un avivamiento que experimentó la nación de Israel, para que sea un modelo, un bosquejo que nosotros debemos de seguir. Y hablamos de varias etapas para ese proceso del despertar espiritual. La primera etapa es la etapa de la restauración. Segunda etapa, la etapa de la restitución. La tercera etapa, la etapa de la evaluación. Y hoy vamos a hablar de otra etapa muy, pero muy importante. Hace algunos días atrás, una persona por accidente le tomaron la presión y la tenía a 180 sobre 100. Y la persona no experimentaba, no sentía absolutamente nada. Asintomáticamente, la persona pensó que no tenía ningún problema, pero el médico inmediatamente le dijo: tenga cuidado, aquí está el asesino silencioso, lo que se ha llamado la hipertensión arterial. Quiero decirle esto, que también así existe un asesino silencioso que está dentro del cuerpo de Cristo si nosotros no tenemos cuidado, y es el abandono del primer amor, al confundirlo con lo que hacemos para Dios. Y ese fue el caso de la iglesia de Éfeso, a la cual el Señor Jesucristo, Él como médico de la iglesia, le dice a la iglesia: tú tienes muchas cosas buenas, estás haciendo esto, haces esto, pero tengo contra ti una cosa: has dejado tu primer amor. El asesino silencioso, la iglesia no lo había percibido, y es haber abandonado
el primer amor. Vea esto. En esta historia regresan más de 42,000 judíos para poder restablecer a Jerusalén. Pero quiero que nos pongamos en los zapatos de ellos. El momento que llegan a la tierra que fluye leche y miel, no parecía tal cosa, sino una sola desolación. Daba dolor, tristeza. La gente que vivía ahí vivía en gran oprobio. ¿Por qué razón? ¿Por qué había tanta calamidad? ¿Por qué eran objeto de ruina, de robo, de rapiña, de tantas cosas? No tenían murallas, lo cual significaba seguridad para la ciudad. El templo estaba destruido. Eran los más pobres de los pobres que habían quedado ahí en Jerusalén. La gente vivía en la miseria, entre escombros, entre ruinas. Ahora, cuando regresa este grupo del exilio y mira esa desolación, ese cuadro tan doloroso, la pregunta es: ¿por dónde vamos a comenzar la reconstrucción? Y comienza por algo sumamente significativo, que creo que si nosotros hubiésemos participado en ese momento, lo que hubiéramos hecho es: bueno, voy a construir primero mi casa para mi familia y después voy a ver qué hago. Pero lo primero que hicieron fue levantar el altar a Jehová. Eso significa sabiduría. Es ahí donde nosotros, hermanos, tenemos que hacer una evaluación. ¿Qué es lo que yo debo de hacer primero antes que cualquier otra cosa? Antes que mis estudios, antes que mi trabajo, antes que unirse en matrimonio, antes de hacer un proyecto evangelístico o ministerial o cualquier otro proyecto personal o familiar. Antes de cualquier cosa, lo que usted y yo tenemos que hacer es volver a levantar en nuestro corazón a Cristo. Eso significa volver al primer amor. Y esta es la cuarta etapa, la que quiero hablar en esta hora, de ese proceso de un despertar espiritual, la etapa de volver al primer amor. ¿Qué significa el altar para nuestra vida? Tanto la palabra hebrea como griega significa postrarse, significa, o adorar significa eso, postrarse, significa también reverenciar. Pero la palabra en sí misma, altar, significa un lugar elevado. Es interesante, ¿no? Un lugar alto o un lugar elevado. Aquí menciona, dice que es el altar de Jehová. No es el altar personal, sino un lugar elevado para Dios. Lo cual nos está hablando de la prioridad en nuestra vida. Queremos la llenura del Espíritu Santo. Queremos los dones, queremos los ministerios, queremos que Dios intervenga en nuestra vida en muchas áreas. Pero la pregunta es: ¿en qué posición tengo a Dios en mi vida? ¿Cuál es la prioridad número uno de mi vida? Alguien podría hacer una evaluación. Y esto es importante, hermanos, que nosotros reflexionemos. David en un momento dado dijo: Señor, examina mi corazón y ve si hay en mí caminos de perversidad. Algunas veces nosotros pensamos que Dios es el primero en nuestra vida, pero en la práctica realmente no lo es. Por tal razón, yo quiero hacerle una pregunta: ¿cómo conocer cuál es nuestro altar? ¿Es un altar? Es decir, ¿Dios es lo primero en nuestra vida? ¿Hemos puesto a Dios en lo más elevado de nuestro corazón? ¿O es un apéndice? Aquí hay 5 cosas que pueden ayudarnos a reflexionar para evaluar cuál es nuestro altar. La primera de ellas es: se identifica por el pensamiento predominante en 24 horas. ¿Qué es lo que usted piensa comúnmente durante 24 horas? ¿Cuál es el pensamiento común denominador? Lo que dice la Biblia, según dice el pensamiento del hombre, tal es él. Lo que uno piensa es donde uno le ha puesto prioridad. La pregunta es: ¿pienso en Dios de tal manera que Dios para mí es en la mañana, en la tarde y en la noche? ¿Qué es ese pensamiento que lo mantiene cautivo? No solo durante un día, sino durante la semana y meses. Ahí eso nos habla cuál es el altar que hay en el corazón. Segundo,
se identifica ese altar por quien controla los deseos y las emociones. ¿Quién controla los impulsos, los deseos y las emociones? Ahí con eso usted puede saber si es Dios o no es Dios lo primero que está en su vida. En el libro de Ezequiel capítulo 11 versículo 21 dice: mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas. Interesante. Toda persona que anda detrás de sus propios deseos, de que le controla sus apetitos, sus impulsos carnales, esto lo trae, dice, sobre sus propias cabezas. No solamente como consecuencia o un juicio, pero sí se refleja en lo que piensa una persona. En tercer lugar, podemos nosotros identificar ese altar a través de la recurrencia o repetición de la conducta. ¿En qué estamos reincidiendo una y otra vez? Eso significa quién domina o cuál es el altar que hay en nuestro corazón. Se identifica también porque es la esperanza deseada en el futuro. El altar que hay en el corazón de una persona le hace soñar, se proyecta qué es lo que quiere de aquí a 1 año, 2 años, 5 años, cuál es la visión que tiene. Ahí se refleja ese altar, pero también se identifica por el control de las intenciones en lo que hacemos. No solamente en lo que se hace, sino lo que está detrás o las motivaciones de lo que se hace. Recuerden ustedes el caso de Judas. Judas quería, entre comillas, hacer buenas cosas para los pobres, pero dice la Biblia que él no lo decía por los pobres, sino porque él era ladrón. Él quería robar. Lo que hablaba no iba de acuerdo a la intención del corazón. Entonces, ¿qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que nos impulsa a hacer lo que hacemos? Eso nos ayuda a ver realmente qué es lo que existe en nuestro corazón. Puede ser que esté el altar a Dios o no. Puede existir otra clase de altar. En el Antiguo Testamento encontramos la historia en aquel monte donde estaba el profeta Elías, en el altar de Dios, y había otro altar, el altar de Baal. En el altar de Baal estaban muchos falsos profetas. El único que estaba en el altar de Jehová era Elías. La nación de Israel estaba en pos de la idolatría. Pero vean las características, y voy a mencionar unas 3 por lo menos, de esas personas que estaban en el altar equivocado. En primer lugar, no tenían respuesta a sus peticiones. Cuando usted está en el altar equivocado, usted no tiene respuesta. Usted vive frustración tras frustración. Segundo, se comienza a hacer daño. Dice la Biblia que las personas se empezaban a flagelar de tal manera que dice la Biblia que la sangre brotaba de las espaldas porque ellos se flagelaban, porque querían que Baal les respondiese. Una persona que está en el altar equivocado está dispuesto a sacrificarse por la basura, por lo que no sirve, por lo que no trae respuesta. Es una persona esclavizada. Vemos personas hoy en día que están dispuestas, como recuerdo una persona hace unos años atrás, me contó un testimonio. No tenía este dedo pequeño, ahí en los Estados Unidos, y él me dijo: ¿sabes qué me pasó? Yo me corté el dedo. Me dijo: ¿cómo? Pensé que había sido por un accidente. No, me dijo, yo me lo corté porque mis manos estaban aseguradas por el tipo de trabajo que yo tenía, y yo apostaba tanto a la carrera de caballos que no tenía dinero. Yo sabía que este dedo pequeño costaba $10,000. Me corté el dedo para que me dieran $10,000 para ir a jugar. ¿Se da cuenta? La idolatría por el amor al dinero puede llevar a una persona hasta un sacrificio irracional. Hoy en día hay muchas personas que no es el dedo, es una persona ajena a su matrimonio. Y por ese hombre o por esa mujer están dispuestos a sacrificar la felicidad de los niños y su propia felicidad. No les importa abandonar a los niños, no les importa que no tengan estudios, no les importa absolutamente nada, porque están obsesionados, porque hay un control del espíritu inmundo, hermano, de la idolatría que los controla.
Otra característica que vemos ahí en ese altar de Baal, que era la mayoría. Y sabe que la mayoría hoy en día lo que tienen es sencillamente una opinión humana, pero no la opinión de Dios. Y eso es lo que son devotos a las ideas humanas, a las falsas enseñanzas. Pero Elías estaba representando prácticamente el altar de Dios ahí, para honrar a Dios. Y los demás estaban honrando la mentira y el error. Hermanos, la pregunta es, si nosotros queremos volver a un despertar espiritual donde venga la llenura del Espíritu Santo de una forma preciosa, el Espíritu Santo quiere derramar no solamente el bautismo para hablar en otras lenguas, pero quiere derramar los dones. El Espíritu Santo quiere restablecer, por ejemplo, los dones de Efesios capítulo 4. Ahí tenemos lo que son los apóstoles. No es otra cosa que misioneros. No ande pensando que esos que se llaman apóstoles son apóstoles. No, un verdadero apóstol es un misionero, alguien que abre brecha, planta iglesias, las administra y sigue avanzando. En otras palabras, un apóstol Pablo. Profeta, que es un profeta, un predicador a la iglesia. Evangelista, un predicador al mundo. El maestro que pone fundamentos en las doctrinales. El pastor que alimenta el rebaño. Dios quiere restablecer esos dones. Los dones de 1 Corintios 12. Los dones de Romanos también 12. Dios quiere, hermanos, traer un avivamiento. Pero Dios dice, hijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque no existe un odre nuevo. El vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. No puede Dios bendecirnos si nosotros estamos en el altar equivocado. El altar en nuestro corazón debe ser exclusivo para nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros tenemos idolatría en nuestra vida, entonces Dios no ha de derramar su bendición. ¿Por qué razón? Porque nos echaría a perder. Piense por un momento, una persona llena del poder de Dios y de todos los dones, y es una persona idólatra de su conocimiento, idólatra de su imagen personal. Tendríamos otro Satanás en esta tierra. Por eso Dios busca gente humilde de corazón para poder bendecir. Entonces, en la etapa de volver al primer amor, que está representado aquí por el altar que ellos empezaron a reconstruir en ese lugar. Piense por esto, todo estaba destruido en Jerusalén. Lo primero que hicieron es levantar el altar. Lo primero, si usted está destruido financieramente, destruido moralmente, en su matrimonio, en su carrera, en su profesión, en su vida personal y familiar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Empiece por la base, es volver al primer amor. Si usted vuelve al primer amor, Dios lo ha de bendecir maravillosamente. Entonces, esa etapa de volver al primer amor es tener una fe y corazón exclusivo hacia Dios. En otras palabras, es tomar la cruz de Cristo. Debe de existir una definición. Para ello necesito tener fe en Dios en forma exclusiva y que mi vida sea exclusiva para Dios. El problema es que nosotros no queremos ser exclusivos, sino inclusivos, que todo cabe en nuestra mente, en nuestras emociones, en mi cuerpo. Puedo llenar mi cuerpo, mi mente de toda la basura que existe en esta tierra. Y Dios dice, no es así. No podéis servir a dos señores a la vez. Por tal razón, este altar, dice aquí la porción que hemos leído, dice altar de Jehová. ¿De quién es su vida? Algunos dicen, déjeme vivir mi vida, dicen algunos jóvenes. ¿Sabes qué? No es tu vida, es la vida de Dios. Dios te ha dado vida. Tú no te creaste a ti mismo, ni ningún adulto que estamos acá. Nuestra vida le pertenece a Dios en primer lugar porque Él nos creó y porque Él nos redimió, nos compró a precio de sangre. Así que somos propiedad de Dios, señores y señoras. Le pertenecemos a Cristo, nuestro Salvador. Aunque usted quiera vivir la vida que quiera, pero su vida y mi vida no es nuestra, le pertenece a Dios. Entonces nuestra vida debe ser un altar exclusivo para Dios. En el Antiguo Testamento encontramos aquí un evento interesante. Cuando cruzan el río Jordán, dice la Biblia que Dios mandó
que se levantara un monumento con 12 piedras en el fondo del río y otro monumento afuera, en la ribera del río. Cuando las aguas comienzan a correr, cubren el monumento que estaba en el fondo del río. Aquello dice, ¿y cuál era el propósito? Para ellos era un testimonio. Ellos fueron testigos que las aguas se pararon y ellos pasaron el río Jordán en seco. Era algo muy personal, muy privado entre ellos y Dios. Ellos eran testigos de lo que Dios había hecho, pero el monumento que estaba afuera era para contarle a los demás lo que Dios había hecho. Cuando preguntasen por qué están esas 12 piedras ahí, ellos le contarían lo que Dios había hecho. De igual manera, el altar en nuestra vida tiene dos grandes, hermanos, digamos, dos grandes rostros, dos grandes etapas. Tiene que ver con lo interno y lo externo. Mi vida externa tiene que estar de acuerdo a la vida interna, no vivir una doble vida. Entonces la vida interna tiene que ver prácticamente con decisiones de fe, y la segunda tiene que ver con acciones. Las decisiones y las acciones tienen que ir entonces de la mano. Entonces veamos, hermano, en primer lugar, la preeminencia o el altar interno. Dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que hemos leído en estos versículos, que dice que empezaron a edificar, dice, el altar del Dios de Israel. ¿Con qué objetivo? Dice, para ofrecer sobre él holocaustos. O sea, el altar tiene que ver con algo que es exclusivo para Dios. Entonces, ¿qué significa el altar interno en su vida y en mi vida? Significa, es creer y poner a Dios sobre todo lo que existe. Dios desea que nosotros pongamos nuestra confianza únicamente en Dios. Le voy a decir esto, hermano, no ponga su confianza en ningún hombre, porque el hombre falla, Dios no falla. Por eso algunas personas están decepcionadas. Dicen, me falló esta persona a la cual yo había creído completamente, pero ahora estoy decepcionado. ¿Y quién le mandó a hacer un altar de ese hombre en su corazón, o esa mujer, en una empresa, una institución, un sistema político? ¿Quién lo mandó a creer en eso? Dice el Señor en su palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros necesitamos, hermanos, creer y poner a Dios sobre todo lo que existe. Dios es más, yo tengo que creer más que en lo que yo estoy parado. ¿Por qué? Porque Dios creó todo lo que existe. Levantar ese altar en mi corazón es tomar la decisión de creer en Dios y poner a Dios sobre todo lo que Él me ha dado. En segundo lugar, es decidir confiar únicamente que en Dios está mi felicidad. En Él está nuestra felicidad, hermano, no está afuera. Por eso que algunos fracasan en su vida y no son felices, porque creen que la felicidad la van a encontrar afuera. No, la felicidad la va a encontrar en Dios mismo, porque Él es la felicidad máxima. No hay nada más grande que Dios, y es de Dios donde viene el gozo, la paz, la libertad, la felicidad. Algunos, bueno, recuerdan ustedes que aquel caso de aquella mujer que andaba buscando la felicidad, cuando Jesús le dice, 5 maridos has tenido, el que ahora tiene no es tu marido. ¿Qué andaba buscando? Felicidad. Se la dieron los 5 primeros y el que tenía tampoco. ¿Qué anda buscando usted? No busque más. Dios es toda nuestra felicidad. En Dios está la felicidad. Usted dice, pero ¿cómo, pastor? No lo veo, no lo toco. Es que la felicidad no viene de lo que usted ve ni lo que usted toca. Viene de la presencia de Dios. Y cuando Dios lo llena del gozo de Dios y la felicidad de Dios, usted puede estar feliz en medio del ojo del huracán, en medio de la injusticia, en medio de la maldad, en medio de un país, hermano, violento, en medio de cualquier situación. La iglesia, el cristiano, puede ser feliz. Eso usted tiene que decidirlo. Edificar, en otras palabras, tomar una decisión de creer que solo en Dios está la felicidad. David lo decía, una cosa he demandado, y esta buscaré, que esté todos los días en la casa de Jehová para contemplar su hermosura. Tercer lugar, levantar ese altar interno es decidir amar a Dios sobre todo. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Nos damos cuenta, tengo que decidir. Las personas que levantaron este altar ahí, primero, identificaron cuál era la prioridad. Segundo, tomaron la decisión. Y tercero, accionaron. Usted y yo tenemos que tomar una decisión, es amar a Dios sobre todo lo que existe. Cuarto, es decidir abrazar el Evangelio sobre cualquier idea religiosa. Porque algunos no pueden experimentar toda la gracia, la bendición de Dios, porque todavía están creyendo que las religiones son buenas, la filosofía es buena, todas las ideas aún esotéricas. Algunos han caminado en el mundo esotérico, en el mundo del ocultismo, y dicen que eso no es malo. Han hecho ceremonias satánicas y dicen que no es malo. Les quiero decir una cosa: no podemos estar en el altar de Baal y en el altar de Jehová. Jesús dijo, no podéis servir a dos señores a la vez. O es el altar del diablo o es el altar a Dios. Nuestro corazón, mi pensamiento tiene que estar dirigido hacia Dios. Es que la gente dice que esto no es malo. Lo que Dios dice es lo que a nosotros nos importa, no lo que dice la gente. Hermano, en el diluvio la mayoría se murió y solo 8 quedaron vivos. No esté pensando que el pensamiento democrático, lo que la mayoría piensa, es la verdad. La verdad está exclusivamente en la persona de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que eso tenemos nosotros que decidir. Decidir abrazar el Evangelio sobre cualquier otra idea religiosa, filosófica, esotérica. Todo eso tengo que deshacerme de él. Por eso Pablo, cuando estaba allá en Atenas, quemó una biblioteca de libros de hechicería. ¿Por qué? Porque es contrario al altar de Dios. No puede servir a Satanás y a Dios. Dice la Biblia que echa la cuenta, fueron 50,000 piezas de plata, una fortuna en aquel entonces. Quinto, es decidir vivir para honrar y glorificar a Dios. En otras palabras, el altar a Dios en mi alma tiene que ser este: Señor, quiero vivir para honrarte y glorificarte a ti, no para glorificar mi carne, mi persona, no para promover mi ego, sino para exaltar a Jesús. El apóstol Pablo dijo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Pablo había decidido vivir para Cristo. Por eso dijo, para mí el vivir es Cristo. Hermano, muchos lo que hacen es que quieren ser líderes, ya sea en el gobierno, en la iglesia, en la empresa privada, en el mundo educativo o en cualquier otra área. ¿Por qué quieren ser líderes? Para ser famosos, para ser alguien que diga, llegué a la cumbre, al éxito. Eso no es el éxito. El éxito significa que cuando yo cierre mis ojos aquí, los abre en la patria celestial. Entonces, por eso Jesús dijo, ¿qué granjeará el hombre si se gana todo el mundo y se le pierde su alma? Entonces algunos que creen, aún estando en la iglesia, piensan que la iglesia le va a promover para exaltar su vanidad, para que sea reconocido su capacidad y que aún hasta que casi lo adoren, ¿no? Entonces, pero no, usted y yo debemos de saber esto, que estamos aquí no para exaltar la vieja naturaleza que todos nosotros tenemos. Usted la tiene también y yo también. Usted y yo no somos deudores a los deseos pecaminosos, hermanos, carnales, a la vieja naturaleza que todavía la tenemos, sino somos deudores a Cristo nuestro Salvador, y por Él tenemos que vivir para alabanza y gloria de su nombre. En otras palabras, poner a Cristo sobre nuestros deseos. Es vivir para honrarle a Dios. O sea, mi mente, dígase de eso, Señor, todo lo que viva, lo que haga, lo que piense, que lo haga para exaltarte a ti, Señor, no para buscar opinión pública. En sexto lugar, es darle preeminencia en pensar en Dios y lo que a Él le agrada. Qué importante es decidir pensar
o darle preeminencia a Dios en nuestro pensamiento. Cuando la Biblia dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Qué significa con toda tu mente? Es poner a Dios en nuestro pensamiento como lo prioritario. La Biblia dice en el libro de Proverbios, según es el pensamiento del hombre, tal es él. En otras palabras, el pensamiento refleja quién soy yo. ¿Quiere saber quién es usted? Analice qué es lo que piensa. Sencillo. Los pensamientos son un reflejo. Dice, no, te reprendo, Satanás, dicen algunos. Yo no soy eso lo que estoy pensando, pero es lo que piensa todo el día. O por lo menos es el pensamiento común denominador. Quiero que analice el pensamiento común denominador. Eso le está diciendo quién es usted y en qué se va a convertir. Porque lo que usted piensa tarde o temprano, usted lo va a hacer. Recuerde que Eva pensó que era bueno tomar el fruto y luego lo comió, dice la Biblia. Entonces las acciones están precedidas por un pensamiento. De ahí que entonces tengo que darle a Dios preeminencia en el pensamiento, porque claro, hermanos, como dijo Martín Lutero, no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre mi cabeza. Van a venir muchos pensamientos pecaminosos. La tentación viene por pensamiento. Esa es la primera puerta de la tentación. Pero ¿qué tenemos que hacer? No acariciar el pensamiento, sino que se vaya. Pero en el momento que alguien lo acaricia, lo analiza, le da forma, se imagina, hace una programación en 4D en su computadora de su cerebro, le empieza a poner detalles a esa idea, cómo podría suceder, qué pasaría. En otras palabras, hacer un castillo en el aire, que eso se llama codicia, puede transformarse en muchas otras cosas. Entonces eso es hacer un altar a lo malo. Cuando venga ese pensamiento negativo, pecaminoso, lo que tenemos que hacer es darle preeminencia al pensamiento. En otras palabras, vino el pensamiento, pero no lo voy a acariciar, fuera de mí. No quiero esto. Señor, yo sé lo que dice tu palabra. Así como vino la tentación sobre Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Escrito está. Gloria al Señor. En ese momento, cuando decimos escrito está, me acuerdo lo que dice la Biblia sobre este pensamiento negativo que está viniendo. Usted está sacando ese pensamiento y mantener su mente como un altar exclusivo para Dios. Séptimo lugar, es decidir establecer la comunión continua con Dios al orar sin cesar. Cuando una persona está orando incesantemente, es porque Dios es primero en su vida. Ahora, ¿cómo orar en forma incesante? Es no solamente tomar tiempo para estar de rodillas, que es excelente, ya tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacer otras cosas durante el día. ¿Por qué no? Por ejemplo, las hermanas cuando están cocinando. Por cierto, y eso no significa que va a perder la conciencia, ¿no? Pero abra bien los ojos, porque si no se puede quemar. Pero diga, Señor, gracias, Padre, por las verduras, gracias, Señor, por la carne, Señor, toda la creación, qué maravilloso. ¿No siente que es maravillosa la comida, hermano? Sí. Entonces dice, Señor, gracias, Padre, bendice, Señor, mira, guíame, Señor, para esto y esto. Entonces usted está orando por sus hijos, está orando y está atento haciendo esto. Cuando usted va manejando, de igual manera, no cierro los ojos, por supuesto, pero sí, ore al Señor, pone alabanza, de repente dice, gloria a Dios, bendito sea el nombre de usted, le dan ganas de gritar en el carro, grite, claro, como tiene cerrada la ventana, ¿no? Entonces, dele alabanza al Señor. Entonces, ¿qué pasa ahí? Usted le está dando prioridad a Dios. Pero algunos dicen, pero eso es, hermano, eso es aberrante, ¿cómo va a estar? Claro, pero mire, le voy a decir esto, ¿cuántos? Por eso que esos pensamientos aberrantes que usted tiene durante la noche, aún hasta sueña con ellos, se levanta con ellos, come con ellos, se acuesta con ellos, esos sí son aberrantes y eso es lo que lo está destruyendo. Pero si usted empieza a meditar en Dios, pensar en Dios, orar con Dios, comunicarse con Dios, usted está levantando un altar interno en su corazón. Nadie lo ve, usted nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. Y ese altar, hermano, es lo que le va a traer profundidad en su vida en comunión con el Señor. Así como ese monumento en la cuenca del río, en el fondo del río, nadie lo veía, pero Dios sí sabía y los testigos, usted y yo lo sabemos y Dios lo sabe. Eso tenemos que hacer.
Pero veamos el otro altar que estaba fuera del río, o más bien el otro monumento, lo cual nos ilustra que el altar tiene que ser primero adentro de mi vida, pero también el altar tiene que ser ahora con lo que hago, lo externo. Y esto debe ser preeminente. Es decir, con lo que la gente puede ver. Eso implica que Dios sea enaltecido por lo que hacemos y no nuestra imagen. Cualquier cosa que hagamos en el trabajo, usted es un profesional en X área, usted haga lo mejor de lo mejor, haga las cosas excelentes, no para buscar imagen, no para que digan que usted es el mejor profesional, sino para exaltar a Cristo. Porque el altar no es para uno, el altar es para Dios. ¿Quién le dio la inteligencia? Dios. ¿Quién le dio el amor? Dios. ¿Quién le dio una familia? Dios. ¿Quién le ha dado su salud? Es Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es que todo lo que hagamos, hermano, debemos de hacerlo para la gloria de Dios. No para que la gente piense que somos capaces, sino para poderle decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No fui yo, Dios lo hizo por mí. Y mire, ¿y saben qué van a decir? De verdad, Dios te ayudó en esta área, Dios te ayudó en lo otro. Sí, usted va a decir: Dios lo hizo. ¿Qué es lo que está haciendo? Levantar el nombre de Dios, un altar, un lugar elevado a Dios. Además de eso, segundo lugar, implica no ceder a la tentación que viene del mundo y decidir valorizar a Dios antes que a otra persona o otra cosa. Las tentaciones del mundo van a venir. Ya no son las tentaciones que vienen de adentro, sino las que vienen de afuera. Pero cuando usted decide, como José, decir no, usted está haciendo un altar a Dios. En tercer lugar, el poder predicar la palabra de Dios y no doctrinas de hombres. Usted y yo no estamos aquí, hermanos, en esta tierra para poder predicar conceptos humanos, sino la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos exhorta: predica la palabra, dice. Predica la palabra, pero la palabra de Dios. Cuando usted está predicando el evangelio, usted está exaltando a Dios y no doctrina de hombre. En cuarto lugar, cuando usted está cumpliendo con el sueño de Dios de la salvación de las almas antes que sus propios proyectos, usted está edificando un altar. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios. Salomón construyó primero el templo antes que su palacio. ¿Se da cuenta? Por eso Dios, mire, cuando él le pidió a Dios sabiduría, ¿qué fue lo primero que él hizo? Él vivió en una tienda 7 años. Oiga esto, el rey viviendo en una tienda de campaña. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí estuviéramos dispuestos a hacer eso. No, primero voy a hacer mi casa y después lo demás. Hay muchos que dicen: cuando yo sea viejito, le voy a entregar mi vida a Dios. Decir, cuando ya esté enfermo, eso es lo que significa. Cuando yo no me pueda levantar, cuando yo no pueda escuchar, ya no pueda ver muy bien, cuando ya me cueste levantarme, tienen que levantarme entre dos porque la bisagra de la espalda está muy difícil. Cuando ahí le voy a entregar mi vida a Cristo. ¿Usted cree que eso es sabiduría? No. Es darle la juventud a Dios. Cuando mejor. Cuando yo veo a los niños, los jóvenes, tengo una santa envidia, hermanos. Si hubiera santa envidia, pero no. Pero digo yo, quisiera tener la energía que ellos tienen. Porque yo, miren, ayer jugué un poquito fútbol, fíjense, poquito. Y miren que me costó levantarme hoy, hermanos. Sí, entonces, pero a otros jóvenes yo los veía, qué entusiasmo, ¿no? Pero lo mejor es darle a Dios lo mejor, ¿no? Hermano, qué importante es poder darle a Dios lo mejor de nuestra vida. Ahora, y entonces es para cumplir el sueño de Dios, que es la salvación. Cuando nos interesamos por el proyecto de Dios, Dios se interesa por el proyecto personal. Entonces, mire, esta es la matemática de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es levantar un altar a Dios. Cuando la gente vea que su vida es para honrar a Dios, para predicar, para enseñar, ¿qué es lo que va a pasar?
Dios se va a preocupar de su trabajo, aún de su noviazgo, de su matrimonio. Dios se va a preocupar de su salud, de sus detalles, de sus ingresos, de todo. De todo Dios se va a preocupar y Dios va a poner todo al alcance. Cuando Adán puso nombre a todos los animales, el proyecto de Dios que le entregó a Adán, él lo cumplió. Y él nunca le reclamó a Dios: Señor, ¿y dónde está mi pareja? Yo veo macho y hembra, y yo solito. No le dijo nada, se durmió. En la mañana dijo: wow, no dijo eso, pero que claro que nunca no había visto un espécimen como ese, ¿no? dijo, esta será llamada varona, porque como siempre había aprendido a ponerle nombre a todo, ¿no? Será llamada varona porque del varón fue tomada. Claro, le entregó la costilla. ¿Alguien necesita una costilla? Pero ya transformada, ¿no? Entonces, Dios le va a entregar el esposo, la esposa le va a entregar todos los demás. ¿Qué tengo que hacer? Hacer un altar a Dios. Olvide de ese, tiremos a un lado nuestros sueños personales, vanagloriosos, vanos. Dígalo así: Señor, yo me dedico a lo que tú quieres que yo haga, y Dios te va a encargar de entregarle lo que usted anda buscando, y lo que le va a entregar será mucho mejor de lo que usted ha pensado. Además de eso, es establecer la verdad de Dios sobre la mentira y no hacer un sincretismo. Entonces eso implica que cualquier cosa que nosotros, hermanos, venga a nuestro corazón, a nuestros oídos, acerca de doctrinas extrañas, hermanos, debo de sacarlas de nuestro corazón y debo de establecer la verdad de Dios. No, la Biblia dice así, pero todo sincretismo que hoy en día existe en muchas congregaciones, debo de sacarlo, porque no debo de hacer una mezcla con esas doctrinas. Eso significa volver a la doctrina del Evangelio, volver a la palabra de Dios, y es ser fiel a la palabra de Dios, y hermano, contra la corriente. ¿Qué importa lo que piensen los demás? Hoy en día se predica aparentemente el Evangelio de Cristo en algunos lados, hermanos, pero es positivismo, es humanismo, es otra cosa, pero no es el Evangelio de Jesús. Por tal razón el apóstol Pablo, cuando llega a Corinto, hermanos, él se propuso, y él se los recuerda en la primera epístola, y le dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí está la clave, hermanos. A la gente lo que quiere es sabiduría humana, que le digan: ay, que tú eres buena gente, que te vas a ir al cielo viviendo en pecado. Que no te quiero estresar diciéndote que sos pecador, porque ya tienes demasiado estrés. Y que hagas lo que hagas, de todas maneras tú vas a estar en la presencia de Dios. Hermano, tengo que predicar el Evangelio. Es el Evangelio, y a Cristo, dice, y a este crucificado. La gente le gusta hoy en día que le levanten el ego. ¿Por qué? Porque la gente hoy, en las iglesias, lo que quieren es un altar a su persona. Hoy en día, hermano, se está levantando en toda la tierra, hermano, el culto a la personalidad. Y todos aquellos que se van colocando en un pedestal se dan cuenta que se convierten en dictadores, se convierten en personas déspotas, en personas, hermanos, que son crueles, personas implacables, que no tienen sentimientos. ¿Por qué? Porque prácticamente han caído, como dice la Biblia, en la misma condenación de Satanás, porque Satanás se creyó igual a Dios, y eso es lo que está pasando con la humanidad. Y algunos, que eso es lo que les interesa, que se creen dioses. Oiga usted y yo no somos dioses. Un solo Dios hay, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, es darle la gloria a Dios en nuestros logros y no a nosotros mismos. Cuando usted sea promovido en su trabajo, cuando tenga más ingresos, tenga mejor salud, lo que sea, déle la alabanza y diga: Dios es bueno, por pura gracia lo he recibido. Eso es levantar un altar a Dios, es poner a Jesucristo como base de nuestra vida, es adorar solo a Dios.
La adoración era y es el único acto sobre un altar a Dios. ¿Para qué era el altar? Ahí habla de holocaustos y menciona fiestas, pero todo tiene que ver con la adoración. Tenemos 4 palabras que resumen la filosofía y la estrategia de la iglesia: adoración, amor, palabra y poder. ¿Qué es adoración? La palabra adoración, tanto en el hebreo como en el griego, implica postrarse, inclinarse, reverenciar. En otras palabras, menguar, pero levantar a Dios. Es lo que dijo Juan el Bautista: es menester que Él crezca y yo mengüe. Porque al postrarse está implicando que Dios sea enaltecido y que yo quede abajo. Pero esa no es la idea del mundo. El mundo es: no, yo quiero ser primero y los demás que se postren delante de mí. Algunos dictadores son algunos esposos que están aquí, perdón, no vinieron este día, y quieren que la esposa se les incline, los hijos, y que le hagan reverencia, y se convierten en implacables, ingratos, intemperantes, crueles, ya no sigo hablando más. Entonces, lo mismo puede suceder con una mujer, lo puede suceder con un joven. Eso es lo que está dañando la misma humanidad. Porque nadie quiere postrarse. Nadie quiere, todos quieren ser grandes. Pero lo digo una cosa, lo siento, la copa se la llevó Cristo, mi Señor. La corona está en las manos de Cristo. No hay nadie más grande de ahí. Todos estamos en el mismo nivel, en el mismo terreno. Entonces, adorar en el griego también implica hacer un acto de homenaje. En otras palabras, que mi vida tiene que ser para eso. No para hacer un acto de homenaje para que la gente piense de mí, que diga de mí. No, es para que la gente piense y hable de Cristo, mi Salvador. A eso ha sido llamada la iglesia. Para eso ha sido llamado usted y yo, para hacer un acto de homenaje a Cristo. Cuando usted va a un evento donde se va a homenajear a un hombre o una mujer destacada en la comunidad, hablan de él, hablan de sus proyectos, hablan de sus logros, de sus hechos, de tantas cosas. Y se le da un reconocimiento, le dan una placa, le dan dinero, le dan esto, etcétera. Pero aquí, hermanos, cuando se habla de adorar, significa que la iglesia existe para que en toda la tierra, aquel que ha edificado en su altar interno un propósito, hay un deseo, ha determinado vivir para la gloria de Dios. Entonces en el altar externo, es decir, en lo que hace, lo va a hacer ¿para qué? Para exaltar el nombre de Dios. ¿Por qué Dios, hermano? Mire, ¿sabe cuándo es que Dios va a derramar sus dones? Cuando Dios vea que la iglesia, cuando vea aquellos hermanos llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo, y que los enfermos sean sanos, que los endemoniados sean liberados, que haya palabra, profecía, interpretación de lengua, todos los dones funcionando, algunos siendo misioneros, predicadores, evangelistas, maestros, lo que sea, pero gente poderosa, pero con el propósito de poder hacer un acto de homenaje. ¿A dónde? No aquí en la iglesia, sino en la tierra, en el mundo, en las comunidades, en los barrios, en las colonias, en los cantones, en las montañas, en los valles, en todas las naciones de la tierra. Cuando se levanta un altar a Jehová allí, ¿sabe qué? Dios dice: Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando el pueblo está alabando a Dios en lo que hace y en lo que dice, entonces la gloria de Dios va a descender. Y cuando la gloria de Dios descienda, oiga, los muertos resucitan, los enfermos son sanados, los hombres que están cautivos por el diablo, hermano, los demonios no resisten la presencia de Dios, porque donde se glorifica a Cristo no puede estar una obra demoníaca. Todo, hermano, será mucho más fácil, porque es Dios haciendo las cosas. Usted no va a tener que convencer a nadie, es la gloria de Dios que lo va a convencer. Dios lo va a transformar. Pero
cuando se hace un acto de homenaje, ¿a quién? A Jesús. Usted y yo no existimos para hacer un acto de homenaje a la iglesia Josué. Estamos aquí para hacer un acto de homenaje a Cristo nuestro Salvador. No un acto de homenaje personal. Olvídese, esto no es una plataforma política para ninguno de nosotros. Esto es una plataforma para exaltar a Cristo en toda la tierra. Y si eso es así, hermano, Dios se ha de manifestar. Ese volver al primer amor tiene que ver con la adoración. Si nosotros llegamos a ese punto, Dios se manifestará como nunca. Pero Dios dice: hijo, no me puedo manifestar porque te veo en el altar de Baal y en el altar de Elías. No puedes servir a dos señores. En tu mente piensas más en basura, en las cosas que has visto, que has leído, en lo que has hecho y lo que te has imaginado. Tus emociones están cautivas y tu cuerpo lo usas para cosas insanas, pecaminosas, y no lo usas para mí. Dios dice: hijo, yo tengo un vino nuevo, pero necesito odres nuevos. Altar a Dios. En otras palabras, tomar la decisión en esta hora, decirle: Señor, decido darles única exclusividad en la mente, las emociones y mi voluntad y en mi espíritu a Dios, y mi cuerpo exclusivo para Dios, y en lo que haga exclusivo para Dios. El día que hagamos esto, hermanos, vamos a notar la gran bendición. Algunos no lo miran esto como la falta de adoración a Dios, no lo ven como pecado, pero la falta o la antítesis de la adoración es la idolatría, es decir, adorar la mentira, la falsedad. Y Dios dice en Apocalipsis 21:8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Se da cuenta? A la par de los homicidas, fornicarios y hechiceros están los idólatras, es decir, los que han edificado un altar no a Dios en su corazón, y aquellos que han edificado un altar en lo que hacen para vanidad personal no tendrán parte en el reino de Dios. Pero los que decidan hacer esto para Dios, hermanos, la vida tendrá un avivamiento como nunca antes en la vida. Señor Jesús, venimos delante de ti en esta hora. Te pido, para la gloria de tu nombre, Señor, que tú ministres el corazón de tu pueblo. Mientras todos están orando con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, quiero preguntar, no solamente a los que están aquí, sino a aquellos que nos están escuchando: tome la mejor decisión de su vida. Levante un altar a Dios en su corazón y en lo que hace, y Dios se manifestará, y usted verá que la vida vale la pena vivirla cuando se vive para Dios. A lo mejor algunos están deprimidos, han caído en una tristeza profunda, pero quiero decirles que todo eso en el fondo tiene que ver por haber puesto ciertos altares en nuestra vida que eran los equivocados. ¿Usted quiere entregarle su vida a Cristo? Ahí donde está, haga esta oración conmigo. Tanto los que nos escuchan por los medios de comunicación como los que están aquí presentes, diga conmigo esta oración de fe. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haberme equivocado, por haberte despreciado en mi mente, en mis emociones, en mi manera de vivir. Me he entregado al pecado, y el pecado lo único que me ha traído es miseria. Y ahora me doy cuenta que yo te he ofendido, te he despreciado por la basura.
Y eso es lo que más me duele. Perdóname por mi ingratitud hacia ti, Señor. Pero creo que tú llevaste en tu cuerpo en la cruz del Calvario todos mis pecados. Y por la fe en esa sangre que tú derramaste en la cruz, recibo el perdón de todas mis maldades. Creo que resucitaste para mi justificación. Ahora te recibo en mi corazón como mi único Salvador y Señor de mi vida. Siga orando con sus propias palabras. La pregunta ahora para toda la iglesia: ¿cuántos están dispuestos a decir sí? Tomo la decisión, tanto en mi corazón y en mis acciones. Oiga esto: decidir en mi corazón y en lo que hago, hacerlo todo para exaltar a Dios. Las personas que hicieron la oración para entregarle su vida a Cristo, quisieran regalarles un Nuevo Testamento. Levante su mano. Gracias, Dios le bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Levante la mano. Le van a entregar. Dios le bendiga. Aquí también. Gracias, Dios le bendiga. ¿Alguien más hizo esta oración por primera vez? Ahí donde está, solo levante su mano. Ahí le van a llevar un sobre Manila con un Nuevo Testamento. ¿Alguien más? Bien. Ahora, ¿cuántos estamos dispuestos a decirle: Señor, a partir de este día, decido en mi corazón que tú seas lo primero en mi vida? Quiero volver al primer amor, darte a ti la prioridad uno en mi mente, en mis emociones y mi voluntad y mi cuerpo, pero también en lo que hago. Todo lo que hago tendrá un objetivo: exaltar a Dios. Si usted está dispuesto a dar este paso, póngase de pie ahí donde está. Vamos a hacer un acto de consagración ahora. Señor Jesús, te agradezco porque eres tan lindo. Señor, quiero vivir para la gloria y la honra de tu nombre todos los días de mi vida, cada segundo. No solamente en lo externo, pero en lo personal, lo privado, lo que pienso, lo que siento, los propósitos, los proyectos, todo, las emociones, la voluntad. Señor Jesús, nos entregamos a ti para levantar ese altar para gloria de tu nombre. Señor, lo que hicieron esos hebreos fue sabiduría pura. Edificar primero el altar antes que cualquier otra cosa. Ahora, Señor, queremos volver al primer amor. Queremos volver al primer amor, Señor. Eso significa prioridad a ti en todo, interno y externo. Que no me importa nada, Señor. Lo único que me importa eres tú, Jesús. Y este día te pido que me perdones y me limpies con tu sangre preciosa por no haber sido ni vivido de esa manera. Pero ahora, Señor, estamos aquí decididos, Señor, hasta que tú nos llames a tu presencia. En Cristo Jesús, ser un altar para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga. Mañana, bueno, hoy